¿Sabías que Scott Stapp, quien alguna vez fue la poderosa voz de Creed, cayó del estrellato del rock a una lucha contra la adicción y la pérdida? Desde la desgarradora salida de Danny Kirwan de Fleetwood Mac hasta la dolorosa despedida de Mick Mars de Motley Crue. Trata de no quedarte sin aliento al ver cómo lucen hoy estas 20 leyendas del rock. Scott Stapp. Creed. Scott Stapp lo tenía todo. Una voz poderosa, fama y un lugar en la historia del rock. A finales de los 90, Creed estaba en todas partes, vendiendo millones de discos y tocando ante estadios repletos. Su canto profundo y emocional hacía que sus canciones fueran inolvidables, pero tras el éxito, todo se desmoronaba. La presión de la fama se volvió abrumadora y, en lugar de afrontarla, se refugió en el alcohol y las sustancias. Su voz, antes imponente, comenzó a fallar. Sus shows se volvieron impredecibles y la relación con sus compañeros se deterioró. El hombre que lideraba los rankings empezaba a caer y los fans lo veían en tiempo real. En 2002, durante un concierto en Chicago, todo se salió de control. Stapp balbuceaba en el escenario. Su voz se quebraba y sus palabras no tenían sentido. Algo andaba muy mal. Esa noche marcó el inicio del fin para la era dorada de Creed. La banda se desintegró y Stapp, la cara del grupo, quedó luchando solo contra sus demonios. Tras la separación de Creed, Stapp intentó seguir como solista, pero algo faltaba. Sus problemas personales eran imposibles de ignorar y opacaban su talento. El mismo hombre que antes cantaba baladas emotivas, ahora apenas podía mantenerse en pie en un escenario. Cada show era una batalla, y la energía que hizo grande a Creed parecía haberse esfumado. Intentó reuniones, quiso recuperar la gloria pasada, pero el daño ya estaba hecho. El mundo del rock había seguido adelante, y su nombre ya no era celebrado, sino mencionado como un pudo haber sido. Su historia es de grandes alturas y caídas devastadoras, un recordatorio de que la fama no siempre es un regalo. Danny Kirwan, Fleetwood Mac. Danny Kirwan tenía un talento con el que muchos solo podían soñar. Su forma de tocar la guitarra le dio a Fleetwood Mac un sonido único y ayudó a cimentar el éxito temprano de la banda. Sus composiciones eran delicadas y emotivas, y eso lo hacía destacar entre sus compañeros. Pero a medida que la fama crecía, también lo hacía la presión. Kirwan era joven, sensible, y no estaba hecho para el caos del estilo de vida rockstar. Las giras interminables, las grabaciones eternas, la exigencia de ser perfecto, todo se volvió demasiado. En vez de encontrar apoyo, recurrió al alcohol, esperando que le silenciara la mente. En cambio, lo aisló aún más de quienes podían ayudarlo. Para 1972, sus problemas eran imposibles de ignorar. La banda notaba que su consumo de alcohol empeoraba y su comportamiento se volvía más errático. Entonces ocurrió lo que lo cambió todo. Antes de un show, Kirwan se negó a subir al escenario. En su lugar, estrelló su guitarra con furia, rompiéndola en pedazos. Sus compañeros quedaron atónitos. La rabia, la tristeza, el peso de todo lo que cargaba, estallaron en ese momento. Esa noche fue despedido de Fleetwood Mac. Sin la banda, la vida de Kirwan se desmoronó. La fama y la fortuna desaparecieron, reemplazadas por la soledad y la lucha. Vagó de lugar en lugar, con su talento desperdiciado y su nombre olvidado. Años después, surgieron relatos de Kirwan viviendo en albergues, lejos del brillo que una vez lo rodeó. Un músico con la capacidad de cambiar el rock se convirtió en una advertencia. Su historia es desgarradora, un recordatorio de que el talento no basta para sobrevivir a la fama. Mick Mars, Motley Crue. Mick Mars fue el pilar de Motley Crue, la fuerza estable en una banda marcada por el caos. Mientras los demás se entregaban a la fiesta, él se concentraba en la música. Sus riffs pesados hicieron legendarias sus canciones y le dieron al grupo un sonido inconfundible. Pero detrás de las presentaciones poderosas, escondía una verdad dolorosa. Padecía espondilitis anquilosante, una enfermedad que endurece la columna y vuelve doloroso cada movimiento. Cada noche sobre el escenario era una lucha contra su propio cuerpo, pero nunca lo demostraba. Los fans veían a la estrella del rock, no al hombre que sufría. Pero con los años, la enfermedad empeoró y ya no pudo ignorarla. En 2022, tomó una decisión inesperada. Se retiró de las giras. El guitarrista que durante décadas tocó a pesar del dolor, ya no podía seguir el ritmo. Los fans estaban devastados, pero lo que vino después fue peor. En lugar de una despedida pacífica, Mars se vio envuelto en una amarga disputa con su propia banda. Acusaciones de codicia, traición y falta de respeto llenaron los titulares. La banda que él ayudó a construir ahora
Lo estaba dejando de lado, como si ya no importara. Hubo demandas, y el drama enssombreció su legado. Un hombre que lo dio todo por el rock terminó peleando no solo contra su enfermedad, sino también contra quienes llamó hermanos. La historia de Mick Mars es un recordatorio cruel de cómo funciona la fama. Un día puedes ser una leyenda, y al siguiente, ser olvidado. Su lucha ya no es solo física, es contra una industria que él mismo ayudó a levantar. Lo más triste, la historia aún no termina, y puede que solo empeore. Jani Lane, Warrant. Jani Lane lo tenía todo: fama, talento y una voz capaz de estremecer un estadio entero. Warrant dominaba las listas con himnos como Cherry Pie y Heaven, canciones que definieron la era del glam metal. Pero la fama puede ser cruel. El mundo veía a una estrella de rock cumpliendo su sueño. Lo que no veían era a un hombre ahogándose bajo el peso del éxito. La presión de mantenerse en la cima, de seguir produciendo éxito tras éxito, se volvió insoportable. Jani recurrió al alcohol, creyendo que lo ayudaría a sobrellevarlo, pero lo arrastró hacia una oscuridad de la que nunca logró escapar. Sus compañeros vieron el cambio. Su voz seguía siendo potente, pero la energía, el fuego, se apagaban. La industria no tiene piedad con quienes pierden su chispa. La música avanza rápido y cuando tropiezas te deja atrás. Jani intentó seguir el ritmo, pero sus demonios corrían más rápido. Dejó Warrant, convencido de que una carrera solista lo salvaría, pero sin la banda, sin la maquinaria que lo impulsó al estrellato, se perdió. La magia se fue, y también la paciencia del mundo. Cada intento de regreso traía consigo una nueva caída. Cada intento de sobriedad, una recaída. La industria solo murmuraba sobre su declive, y los titulares se enfocaban en sus peores momentos. El hombre que antes dominaba el escenario, ahora luchaba solo por sobrevivir. En lugar de ser recordado por su voz y sus canciones inolvidables, terminó como otro nombre trágico en la larga lista de estrellas del rock que lo perdieron todo. Sus últimos días fueron solitarios, una caída lenta y dolorosa desde la cima, sin bises, sin regreso triunfal, solo silencio. Pete Doherty, The Libertines. Pete Doherty iba a ser el futuro del rock. Tenía todo: talento crudo, carisma y letras que hablaban directo al alma. The Libertines no era solo una banda, era un movimiento, una chispa de rebeldía en una época que lo necesitaba. Pero Pete tenía otra batalla, una que ningún talento podía ganar por sí solo. La adicción se apoderó de él y nunca lo soltó. Al principio eran solo rumores en los tabloides, historias de fiestas hasta tarde y comportamiento imprudente. Luego fue imposible de ignorar. No solo consumía, se estaba hundiendo. Sus compañeros de banda ya no podían confiar en él. La música pasó a segundo plano frente al caos. Cada show perdido, cada presentación desastrosa, iba desgastando su carrera. Los fans seguían animándolo, esperaban un cambio, pero cada paso adelante venía seguido por dos hacia atrás. The Libertines se separó, se reunió y volvió a separarse. Pero los problemas de Pete nunca desaparecieron. Pasó más tiempo en juzgados y clínicas de rehabilitación que en estudios de grabación. Su reputación cambió de poeta del rock a adicto problemático. Los titulares hablaban de arrestos, sobredosis y un ciclo interminable de autodestrucción. El talento seguía ahí, pero el mundo dejó de esperar. En lugar de liderar una generación, se convirtió en una advertencia. ¿Cuántas veces puede caer alguien antes de ya no levantarse? ¿Cuántas segundas oportunidades se pueden desperdiciar? Aún hoy, la duda persiste. ¿Fue un genio destruido por la adicción? ¿O solo otro rockero que lo echó todo a perder? La respuesta está escrita en los escombros de una carrera que pudo haber sido legendaria. Ritchie Blackmore, Deep Purple, Rainbow. Ritchie Blackmore no era solo un gran guitarrista, era una leyenda. Sus manos crearon algunos de los riffs más inolvidables del rock. Smoke on the Water, Highway Star. No eran solo canciones, eran himnos, música que hacía vibrar estadios. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. Se alejó. El rock le había dado todo: fama, éxito, un lugar en la historia. Y sin embargo, a mediados de los 90, le dio la espalda. Nada de solos eléctricos, nada de actuaciones explosivas. En su lugar, eligió tocar música inspirada en el Renacimiento con Blackmore's Night. Los fans quedaron atónitos. ¿Por qué alguien en la cima de su carrera abandonaría el mundo que ayudó a construir? Algunos lo llamaron un acto valiente, un artista siguiendo su pasión. Otros lo vieron como una de las mayores pérdidas en la historia del rock. ¿Cómo pasar de llenar estadios a tocar baladas medievales para públicos reducidos?
El cambio no solo fue sorprendente, fue desgarrador. El mundo del rock perdió a uno de sus más grandes, y él nunca miró atrás. Con los años, se volvió cada vez más reservado. Evitaba entrevistas, ignoraba la industria que antes lo veneraba. El fuego que una vez lo consumía en el escenario se apagó. Su nombre aún tenía peso, pero su presencia desapareció. Los fans aún se preguntan qué habría pasado si no hubiera abandonado la música que lo hizo estrella. ¿El rock habría sido distinto? ¿Habría llevado el género aún más lejos? Las preguntas seguirán siempre, pero algo es seguro. Cuando Ritchie Blackmore se fue, el rock perdió a uno de sus gigantes para siempre. Peter Frampton. Peter Frampton estaba en la cima del mundo en 1976. Su álbum en vivo, Frampton Comes Alive, no solo vendió millones, lo convirtió en una superestrella del rock. Todas las emisoras de radio ponían sus canciones, y los fans no se cansaban de él. Pero la fama puede ser cruel, y su éxito no duraría para siempre. Su siguiente disco no impresionó, vendiendo mucho menos, y la presión por mantener su carrera se volvió aún más pesada. Luego llegó su participación en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Lo que debía ser un proyecto divertido se convirtió en una pesadilla. La película fue un desastre que no solo arruinó su credibilidad, sino que aplastó su carrera. Hollywood se burló, y la crítica la destrozó. Frampton, antes amado, se volvió una broma en la industria. Pero lo peor aún estaba por llegar. En 1978, la vida de Frampton dio un giro trágico. Sufrió un accidente automovilístico espantoso que lo dejó gravemente herido. La recuperación fue lenta y dolorosa. Y justo cuando pensaba que nada podía empeorar, sucedió otra tragedia. Perdió su amada guitarra en un accidente aéreo. Imagínalo, años de trabajo, ligados a un instrumento que simplemente desapareció. Era como si el destino quisiera quitárselo todo. La magia de Frampton Comes Alive parecía haberse ido. Aunque siguió haciendo música, el mundo ya había pasado página. Los fans aún lo aplaudían, pero ya no por su trabajo nuevo. Era nostalgia, un recuerdo de lo que alguna vez fue. En vez de liderar la música, se convirtió en un intérprete de viejos éxitos, un eco viviente del pasado. Su historia es una lección dura sobre la fama. Un día estás en todas partes y al siguiente estás olvidado. Aún sigue de gira hoy, pero está claro que sus días como leyenda ya pasaron. Tenía el talento, la ambición y el éxito, pero al final no fue suficiente. Lo que le pasó a Peter Frampton es prueba de que en el mundo de la fama, incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse demasiado pronto. Anthony Michael Hall. Anthony Michael Hall tuvo a Hollywood a sus pies. Los años 80 fueron su reino, y él era el rey de las películas adolescentes. Con The Breakfast Club y 16 Candles, no era solo otro actor, era un ícono. Tenía la mezcla perfecta de carisma, torpeza y talento que lo hacía inolvidable. Pero la fama no siempre dura. Al hacerse mayor, todo empezó a cambiar. Los papeles que antes le llegaban sin esfuerzo dejaron de aparecer. La industria, que antes lo adoraba, ahora lo veía como otro actor luchando por encajar. Ya no era el joven adorable que todos amaban. Hollywood había seguido adelante y él se quedó atrás. Desesperado por mantenerse relevante, Hall lo intentó todo. Aceptó papeles más serios, hizo de villano, incluso cambió su imagen, pero nada funcionaba. Para los años 90, apenas lograba mantenerse. La industria que una vez lo abrazó, ahora lo ignoraba. Tenía talento, sí, pero el talento por sí solo no basta en Hollywood. Sin los papeles correctos, sin las conexiones, sin el momento justo, incluso los mejores pueden desaparecer. Y eso fue lo que pasó. Amigos como Vince Vaughn intentaron ayudarlo a regresar, pero nunca fue igual. El chico dorado de los 80 ahora era un rostro olvidado. Lo cruel de Hollywood es que nunca mira atrás. Hall aún trabaja hoy, pero casi siempre en papeles pequeños, lejos de los reflectores que alguna vez dominó. Es recordado, sí, pero no por lo que hace ahora, solo por lo que hizo hace décadas. Se suponía que tendría una carrera larga y exitosa, pero en cambio, se convirtió en otra historia de advertencia. La fama puede darte todo, pero también te lo puede quitar en un instante. Anthony Michael Hall lo aprendió de la forma más dura. Lo que le pasó nos recuerda que a Hollywood no le importan realmente sus estrellas, solo lo que pueden ofrecer en ese momento. Y cuando ese momento pasa, también lo hacen ellas. Dave Finnegan, The Commitments. Dave Finnegan estuvo a punto de alcanzar la grandeza. Cuando The Commitments llegó al cine en 1991,
El mundo lo notó. La película fue un éxito, capturando la energía cruda de una banda irlandesa de soul en apuros, y la actuación de Finnegan fue uno de los puntos altos. Parecía el inicio de algo grande, pero mientras la película despegaba, la banda real se desmoronaba. Tras bambalinas, chocaban egos, las ideas colisionaban y los sueños se rompían. Los miembros de la banda que deberían haber estado celebrando se vieron atrapados en discusiones interminables. En poco tiempo, todo terminó. Para Finnegan, ese final marcó el comienzo de una larga lucha. Sin banda ni rumbo claro, se enfrentó a una industria que ya había pasado página. Su nombre estaba atado a una película, no a una carrera musical sólida. No llegaron montones de ofertas. En su lugar, llegó la realidad. Sin trabajo estable, sus finanzas se vieron afectadas, obligándolo a tomar decisiones difíciles. El sueño se había convertido en otra cosa por completo. Los fans aún lo recuerdan por ese breve momento en el centro de atención, pero los años siguientes no fueron amables. Su historia se volvió una de oportunidades perdidas y una industria que lo dejó atrás. ¿Pudo haber sido distinto? Tal vez. Pero en el mundo despiadado de la música, las segundas oportunidades son escasas. Y para Dave Finnegan, el momento que debía impulsarlo, terminó siendo el peso que lo arrastró hacia abajo. Peter Wolf, J. Geils Band. Peter Wolf dominaba el escenario. Como líder de la J. Geils Band, lo tenía todo: energía, talento y una presencia que enloquecía a las multitudes. Los años 80 fueron generosos con él. La música de la banda estaba en todas partes, y Wolf estaba en el centro de todo. Pero en el rock and roll, nada dura para siempre. El éxito de la banda empezó a desvanecerse. La magia que los unía comenzó a desintegrarse. Todo ocurría rápido, y Wolf lo sabía. Cuando el momento de la banda pasó, Wolf se quedó persiguiendo una sombra. Intentó mantener el impulso, lanzó discos en solitario, escribió canciones, incluso publicó una autobiografía, pero nada encajaba del todo. Los fans que antes gritaban su nombre ahora escuchaban otras voces. Ya no era la estrella. Luchó por seguir vigente, pero la industria puede ser despiadada. Su libro dio destellos de su pasado, pero los libros no devuelven los escenarios. Su música aún existe, pero ya no tiene el mismo impacto. Lo tuvo todo y, como tantos otros, vio cómo se le escapaba entre los dedos. ¿Hubo forma de evitarlo? ¿O la caída era inevitable? Vince Neil, Motley Crue. Vince Neil era la cara de Motley Crue. En los años 80 dominaban la escena del rock. La música, las fiestas, la fama. Era una montaña rusa salvaje, y Neil estaba en el centro de todo. Pero cuanto más alto se sube, más dura es la caída. Y para Neil, la caída fue brutal. En 1984, su mundo cambió para siempre. Manejando bajo los efectos del alcohol, estrelló su auto. Su pasajero, el baterista de Hanoi Rocks, Nicholas Russell Dingley, no sobrevivió. Neil enfrentó cargos por homicidio involuntario, pero una condena leve no logró frenar su espiral descendente. Los años siguientes estuvieron llenos de malas decisiones. La bebida no se detuvo. Los arrestos continuaron. Su vida personal fue una tormenta de relaciones fallidas, batallas legales y momentos que ocupaban titulares por las razones equivocadas. Pero no solo su vida personal se deterioró, también su música. Los fans notaron el cambio. Su voz ya no era la misma. Su energía en el escenario parecía haber desaparecido. El Vince Neil de los 80, el rockero que controlaba estadios, se había ido. Incluso cuando Motley Crue se reunió, la magia no volvió. Estaba claro que sus demonios habían cobrado factura. ¿Qué salió mal? ¿Pudo haberlo revertido? La industria musical está llena de historias de redención, pero en el caso de Vince Neil, cada intento por recuperar el pasado solo resalta cuánto se ha perdido. Steven Tyler, Aerosmith. Steven Tyler lo tenía todo. Una voz legendaria, una banda que cambió el rock y una carrera que parecía imparable. Aerosmith era una fuerza. Canciones como Dream On y Walk This Way se convirtieron en himnos. Pero mientras el mundo veía a una estrella del rock, detrás de escena Tyler luchaba contra batallas que casi lo destruyen. A fines de los 70 comenzó la tormenta. Tyler y el guitarrista Joe Perry eran conocidos como los Toxic Twins, un apodo que no era solo un chiste. Las sustancias alimentaban su estilo de vida
y las consecuencias fueron devastadoras. En 1979, Perry dejó la banda, y sin él, todo empeoró. Luego vino 1980. Tyler, en uno de sus peores momentos, sufrió un grave accidente en moto. Debería haber sido un llamado de atención. En cambio, lo hundió más en la adicción. Los primeros años de los 80 fueron duros para Aerosmith. Los discos ya no se vendían como antes. Los conciertos no se llenaban. Los fans veían a sus ídolos desmoronarse. No fue hasta que Tyler ingresó a rehabilitación que las cosas cambiaron. Luchó por recuperarse. El regreso fue real. Aerosmith recuperó su trono a fines de los 80, pero las cicatrices nunca desaparecieron. Los años de autodestrucción dejaron huella. Ahora, con el paso del tiempo, queda una pregunta. ¿Cuánto más puede dar Tyler? Ha sobrevivido donde muchos no lo lograron. Pero incluso las leyendas tienen un límite. ¿Cuánto tiempo más podrá correr antes de que su pasado lo alcance? Don Dokken. Don Dokken fue una vez una potencia del rock, un nombre que provocaba euforia cada vez que su banda subía al escenario. En los años 80, las canciones de Dokken dominaban los rankings con éxitos como Alone Again e In My Dreams, convirtiéndolo en una leyenda del glam metal. Su voz era su arma más poderosa, elevándose con facilidad sobre solos de guitarra electrizantes. Pero esos días ya pasaron. Años de presentaciones, envejecimiento y desgaste vocal le robaron aquello que lo hacía especial. Las notas altas que antes emocionaban a las audiencias, ahora apenas son un eco de lo que fueron. Los fans que van a sus conciertos hoy esperan escuchar la misma magia de décadas atrás, pero lo que encuentran es una lucha, un hombre peleando contra el paso del tiempo. El deterioro de su voz es imposible de ocultar, y la decepción es evidente. Y no solo fueron los problemas vocales los que marcaron su carrera. Los conflictos internos en la banda crearon caos, con separaciones y reuniones que nunca lograron recuperar la chispa original. La industria musical siguió adelante y Don luchó por mantenerse. Estuvo en la cima del mundo y ahora lucha por sostener lo que queda de su legado. Steve Marriott, Small Faces, Humble Pie. Steve Marriott fue una fuerza imparable del rock, un nombre que significaba energía electrizante, talento crudo y una voz inolvidable. No era solo un cantante, era el alma de Small Faces y luego de Humble Pie, entregando el corazón en cada canción y dejando al público sin aliento. Su voz tenía una intensidad única, capaz de sacudir una sala y emocionar de una forma que las palabras no logran. Cada vez que pisaba el escenario, parecía fundirse con la música, perdido en el ritmo, completamente vivo. Pero incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse, y en el caso de Steve, el fuego que lo impulsaba terminó por consumirlo. El mundo de la música lo adoraba, pero la fama nunca es gratis. La presión, las expectativas, la demanda constante de rendimiento, todo tuvo un alto costo. El estilo de vida rockstar lo arrastró a una espiral de sustancias y alcohol, que adormecían el cansancio, pero le robaban el brillo. La misma industria que coreaba su nombre no se detuvo a ayudar cuando comenzó a caer. Para mediados de los 70, las grietas eran evidentes. La voz que antes volaba empezó a debilitarse, y el hombre que dominaba multitudes ahora luchaba por seguir adelante. Humble Pie se disolvió, y de pronto, Steve se quedó sin la banda que era su sostén. Su carrera, que parecía imparable, comenzó a desmoronarse a su alrededor. Con los años, el mundo siguió adelante. La industria musical es implacable y sin éxito constante, hasta las leyendas pueden quedar en el olvido. Steve intentó reconstruir, pero el peso de su pasado siempre estaba presente, arrastrándolo. Su nombre, que antes brillaba en carteles de conciertos, se convirtió en un recuerdo más en la historia del rock. El dinero se esfumó, el público desapareció y la adoración que antes lo impulsaba simplemente dejó de estar. Axl Rose, Guns N' Roses. Axl Rose fue una vez imparable, liderando a Guns N' Roses hacia alturas que nadie imaginaba. Con Appetite for Destruction, se convirtió en uno de los rockeros más famosos e impredecibles de todos los tiempos. Lo tenía todo: una voz poderosa, presencia escénica y una banda que marcó una era. Pero, ¿qué pasa cuando el éxito se vuelve una maldición en vez de una bendición? La fama, en lugar de impulsarlo, pareció arrastrarlo. Su perfeccionismo y temperamento volátil terminaron por enemistarlo con su propia banda. El lanzamiento de Chinese Democracy se volvió una pesadilla interminable. 17 años de retrasos, un presupuesto de $13 millones. ¿Y cuándo finalmente salió?
decepción. Los fans que esperaron casi 2 décadas se encontraron con un álbum que apenas recordaba al Guns N' Roses que una vez amaron. El comportamiento de Axl se volvió cada vez más impredecible. Demandas, peleas públicas y conciertos cancelados hicieron que los fans se volvieran en su contra. Se aisló de la industria musical y por años pareció que su nombre quedaría en la historia más por escándalos que por música. Joey Molland, Badfinger. Joey Molland fue parte de una banda al borde de la grandeza. Badfinger tenía todo para convertirse en una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Estaban respaldados por Apple Records y por los mismísimos Beatles. Sus canciones, como Come and Get It, subían en las listas, demostrando que tenían el talento para estar entre los grandes del rock. Pero el éxito puede ser tan cruel como generoso. Detrás de escena, Badfinger se desmoronaba. La mala gestión financiera dejó a la banda sin dinero, transformando el sueño en pesadilla. Las presiones se volvieron insoportables. Pete Ham, uno de los miembros clave, no vio salida y se quitó la vida. Años después, Tom Evans siguió el mismo camino. El peso de estas pérdidas marcó para siempre la carrera de Joey Molland. Siguió tocando música, pero algo había cambiado. El nombre de Badfinger quedó manchado por la tragedia. En lugar de celebrar el éxito, Joey pasó años luchando por el legado de la banda, lidiando con demandas y problemas económicos. El hombre que una vez estuvo al borde del estrellato terminó atrapado en los restos de lo que pudo haber sido. Wes Scantlin, Puddle of Mudd. Wes Scantlin lo tenía todo. Su banda, Puddle of Mudd, estaba en todos lados, en la radio, en los rankings, en escenarios llenos. Sus canciones sonaban sin parar y su futuro parecía imparable. Pero todo cambió. En vez de seguir subiendo, se desplomó de una forma que nadie imaginaba. Su vida se convirtió en un torbellino de arrestos, adicción y escándalos públicos. Los fans miraban incrédulos cómo sus fotos policiales reemplazaban a las portadas de sus discos, cada incidente peor que el anterior. Cada vez que parecía recuperarse, aparecía un nuevo desastre. Los titulares hablaban de borracheras, peleas y conductas absurdas sobre el escenario. Algunos conciertos terminaban antes de tiempo. Otros eran un desastre desde el inicio. Su voz, que una vez fue cruda y poderosa, ya no se reconocía. En una presentación infame, dejó al público boquiabierto mientras se tambaleaba, balbuceaba y culpaba a los asistentes por su fracaso. Pero en lugar de asumir la culpa, Wes hizo una declaración impactante. Dijo que un excompañero lo había drogado antes del show. ¿Era cierto o solo otra excusa más en una larga cadena de autodestrucción? Los fans ya no sabían qué creer. Algunos aún tenían esperanza, esperando que pudiera resurgir. Otros ya se habían rendido, hartos de tanto tropiezo. La industria que antes lo buscaba le dio la espalda. Su carrera hoy cuelga de un hilo. Y la gran pregunta es, ¿cuánto más podrá resistir antes de que se rompa por completo? Aaron Carter. Aaron Carter no era solo una estrella pop, era un ícono adolescente. A comienzos de los 2000, su rostro estaba en pósters, su voz en cada radio, y sus conciertos llenos de fans gritando. Tenía discos de platino, canciones exitosas y un apellido famoso que lo hacía aún más reconocido. Pero el éxito no duró. El dinero, la fama, los fans, todo comenzó a desvanecerse, y cuando Aaron cayó, lo hizo rápidamente. Las señales de advertencia estaban por todas partes. En 2013, sorprendió al mundo al declararse en bancarrota. Las cifras eran impactantes, más de $3 millones en deudas. ¿Cómo alguien que vendió tantos discos lo perdió todo? La respuesta vino con los años. Su vida personal se salió de control. Disputas legales, peleas familiares y arrestos crearon una imagen oscura. Fue detenido por posesión de sustancias, manejaba bajo influencia, y en público ya no se parecía al joven que una vez fue adorado. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. En 2020, Aaron tomó una decisión desesperada. Se unió a OnlyFans, vendiendo contenido explícito para ganar dinero. La noticia sacudió a su base de fans. ¿Cómo terminó así una de las estrellas más famosas de principios de los 2000? Fue un giro inesperado que nadie anticipaba. Algunos lo vieron como un movimiento inteligente de negocios, otros como la prueba final de que su carrera no tenía salvación. Cada decisión parecía alejarlo más de la redención. Los fans que antes llenaban estadios ahora veían su caída en tiempo real. ¿Podría recuperarse? ¿Podría volver a la cima?
¿O ya había caído demasiado? Son preguntas que siguen flotando. Su historia no solo es triste, es una advertencia de cuán rápido puede desvanecerse la fama y cómo algunos nunca encuentran el camino de regreso. Art Alexakis, Everclear. Art Alexakis le dio al mundo algunas de las canciones más memorables de los 90. Santa Mónica y Father of Mine no fueron solo éxitos, fueron himnos. Everclear estaba en su punto más alto y Alexakis era el motor detrás de todo. Pero con el paso de los años, sus luchas contra la adicción y los problemas económicos empezaron a opacar su éxito. Los fans lo notaban. Su voz ya no era la misma. Su energía en el escenario se sentía diferente. Y entonces llegó una noticia que nadie esperaba. En 2019 reveló que tenía esclerosis múltiple. La enfermedad atacó su sistema nervioso, dificultándole moverse, tocar y actuar como antes. Su presencia en el rock empezó a desvanecerse rápidamente. Durante años fue un símbolo de fuerza y emoción cruda en la música, pero ahora su futuro parecía incierto. ¿Podría seguir adelante o sería obligado a guardar silencio por una batalla que jamás vio venir? Vinnie Vincent, Kiss. Vinnie Vincent lo tenía todo. Tocaba la guitarra para una de las bandas más grandes de la historia, Kiss. Sus solos eran eléctricos, su talento innegable y su presencia en el escenario imposible de ignorar. Pero detrás de todo, las cosas no eran perfectas. Su tiempo con la banda fue breve, y tras dejarla, su vida tomó un rumbo extraño y preocupante. Batallas legales por derechos de autor y proyectos fallidos pintaron el cuadro de un hombre que luchaba por mantener viva su carrera. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Desapareció. Durante años no se supo nada de él. Los fans especulaban. ¿Estaba escondido, arruinado o simplemente cansado de los reflectores? De vez en cuando reaparecía en público, pero solo generaba más preguntas. Sus habilidades con la guitarra, alguna vez legendarias, parecían haberse desvanecido, y el hombre que antes hacía vibrar estadios ahora parecía un fantasma de sí mismo. ¿Qué pasó con Vinnie Vincent? ¿Y por qué parece estar huyendo del mundo? Los fans aún esperan respuestas, pero no está claro si algún día las obtendrán.